Y Kuot, todavía estaba sentado en la sala de descanso de la oficina con medio bocadillo en la mano cuando vi los mensajes. Al principio pensé que le había pasado algo a Hugo, mi hijo de 16 años, pero para cuando terminé de leer, me di cuenta de que no estaban preocupados, sino furiosos. Mi madre me había dejado 3 llamadas perdidas, mi padre otras 2, y tenía un bombardeo de mensajes de WhatsApp que gritaban lo mismo. Y Kuot, tienes que controlar a tu hijo y Kuot, te ha robado y Kuot. Esto es lo que pasa cuando consientes tanto a un niño y Kuot. Al parecer, Hugo se había ido de compras desenfrenadas después del instituto. Esa era la versión oficial. Mi hermana Lucía decía que lo había visto en el centro comercial Sanadú con un montón de bolsas, alardeando de cosas nuevas y enseñando una tarjeta como si fuera un juguete. Según ella, se había gastado 5.000 euros en electrónica y videojuegos sin ningún remordimiento. Luego, como un coro bien ensayado, mis padres le dieron la razón diciendo que yo le había dado demasiadas libertades. Se me heló la sangre, no porque les creyera, sino por lo rápido que se habían puesto todos en su contra. Entré en la aplicación del banco. Hugo tenía una tarjeta de crédito para emergencias vinculada a mi cuenta, una que le di el verano pasado después de un lío que hubo en un viaje escolar en Valencia. Era solo por seguridad, nunca la había usado, ni siquiera la había tocado hasta ese día. El límite estaba agotado. Cada céntimo había volado. La primera transacción fue un iPhone de 1.200 euros en una tienda de electrónica de la calle Princesa, luego un iPad, luego un MacBook, unos auriculares, ropa y varios pedidos de Globo, todo en 4 horas mientras Hugo supuestamente estaba en clase de bachillerato. Mi primer pensamiento fue que se la habían robado o que alguien le había hackeado la cuenta, pero entonces recordé algo extraño. Lucía se había pasado por casa esa misma semana diciendo que tenía que recoger un paquete que yo le había firmado, y se quedó sola unos 20 minutos mientras Hugo todavía estaba en el instituto. En ese momento no le di importancia. Cuando llegué a casa esa tarde, Hugo estaba en el sofá mirando al suelo, con la mochila sin abrir y los zapatos puestos. Tenía los ojos rojos y no dijo nada al principio. Le pregunté dónde estaba la tarjeta de emergencia y no contestó. Se lo pregunté otra vez y me dijo que no lo sabía, que no la veía desde hacía semanas y que pensaba que yo se la había quitado. Ahí supe que Lucía la tenía. De alguna manera la sacó de su cuarto, se gastó todo el dinero y luego se dio la vuelta para decirle a todo el mundo que había sido él. Lo cierto es que ella ya había hecho jugadas antes, pidiendo dinero y Kuot, olvidando y Kuot, devolverlo o mintiendo sobre lo que compraba, pero nunca algo así, nunca contra mi hijo. Además, fue lista. Les contó a mis padres lo justo para enfurecerlos antes de que yo me enterara de nada, sabiendo que la creerían porque siempre había sido la niña de sus ojos. Pero hubo algo con lo que no contó, yo no soy tonto y guardo todos los registros. La aplicación de la tarjeta registraba cada nombre de tienda, la hora exacta, la ubicación e incluso datos de contacto. Una tienda en particular, donde desapareció la mayor parte del dinero, tenía cámaras de seguridad muy buenas. Llamé esa misma noche. Dije que mi tarjeta se había usado sin permiso, que iba a poner una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional pero que necesitaba saber quién la había usado. Al principio, el encargado me dijo que no podían darme las grabaciones sin una orden oficial, pero fui persistente. Le dije que si la tarjeta era robada y ellos dejaron que el ladrón se llevara miles de euros en productos, ellos también podrían tener problemas legales. Titubeó y finalmente me pidió que fuera a la mañana siguiente. Esa noche no le dije nada a nadie, ni a Hugo, ni a mis padres, ni a Lucía. Dejé que se creyeran su versión un poco más porque lo que vi en esas grabaciones al día siguiente lo cambió todo. Por la mañana, entré en la tienda con el extracto bancario impreso y un nudo en el estómago. El encargado, un tipo llamado Pablo, me recibió cerca de la oficina del fondo. Se notaba que no quería líos, pero cuando vio que no me iba a rendir, puso el video. Empezamos con la hora de la primera compra, las 2:14 de la tarde de hacía 2 días. Hugo debería haber estado en el instituto a esa hora, y allí estaba ella, Lucía, mi hermana, clara como el día, de pie en el mostrador con la tarjeta en la mano y sonriendo como si le hubiera tocado el gordo de la Navidad. Compró un iPhone nuevo sin pestañear, luego añadió un MacBook, auriculares y 2 tabletas. Se reía con el dependiente, lo guardó todo en bolsas y salió de allí como si lo hiciera todos los días. No parecía nerviosa, ni siquiera intentó ocultar su cara. No fue solo impactante, fue un insulto. Como si quisiera que la pillaran pero asumiera que nadie se molestaría en comprobarlo, pensando que saldría del paso hablando como siempre. Pregunté si había grabaciones de las otras tiendas y Pablo me dijo que tendría que contactar con ellas directamente, pero sinceramente no necesitaba más, lo tenía todo.
su cara, las compras y las horas exactas coincidiendo con el registro. Pero no fui a la policía todavía, tenía una idea mejor. Pasé el día siguiente reuniendo recibos, correos y registros bancarios. Incluso encontré un anuncio que ella había puesto en Wallapop vendiendo un iPad nuevo apenas unos días después de comprarlo. El número de serie coincidía con el recibo y ni siquiera se molestó en cambiar de cuenta. Su nombre seguía vinculado al perfil. Llamé a mi madre por la tarde y le dije que quería pasar por su casa. Pregunté si Lucía estaría allí y me dijo que sí, que la estaba ayudando a limpiar el trastero. Por supuesto, estaba haciendo el papel de hija ejemplar mientras todos creían su mentira sobre mi hijo siendo un delincuente juvenil. Le dije que llevaría a Hugo también. Ella dudó pero aceptó, diciendo que esperaba que yo estuviera listo para tener una conversación seria con él sobre las consecuencias. ¿Consecuencias? Ya veríamos. 3 horas después estábamos todos en el salón. Mis padres, yo, Hugo y Lucía, que estaba sentada como si no hubiera roto un plato en su vida, sosteniendo una copa de vino y sonriendo lo justo para parecer satisfecha pero no sospechosa. Entonces abrí mi mochila y saqué el portátil. Iquot, solo quiero enseñaros algo Iquot, dije, y le di al play. La habitación se quedó en silencio y la voz de Lucía llenó el aire. Se reía en el video, sosteniendo la tarjeta mientras esperaba su compra. No había forma de negarlo, no había ángulo donde esconderse. Era ella, su bolso, su cara y su identificación en la compra. Mi madre se quedó como si le hubieran desenchufado el cerebro. Mi padre se inclinó hacia adelante sin decir palabra y Hugo solo miraba la pantalla con los ojos como platos. La sonrisa de Lucía desapareció, pero no confesó. Se levantó como si yo la hubiera insultado y dijo que esa no era ella, que el video debía estar manipulado, que yo le estaba tendiendo una trampa para encubrir a Hugo porque le tenía envidia. Fue entonces cuando saqué los anuncios de Wallapop con su nombre y número de teléfono, donde los números de serie de los recibos coincidían con los productos que ella ofrecía. No pudo explicarlo. Se quedó congelada. Hugo finalmente habló por primera vez en toda la noche. Iquot, os dije que yo no lo hice Iquot. Y por primera vez, nadie le llevó la contraria. Lucía estaba a punto de salir de la habitación cuando dije las palabras que la detuvieron en seco. Iquot. Aún no he puesto la denuncia a Iquot. Se quedó parada en el umbral, la vi sopesando si debía suplicar, mentir o fingir un ataque de ansiedad, que era su táctica habitual, pero esta vez no dijo nada, simplemente se quedó allí como si se le hubiera cortado el circuito. Mis padres también estaban mudos. Las mismas personas que no habían parado de darme lecciones sobre la responsabilidad de mi hijo estaban viendo ahora a su hija expuesta como una ladrona, y ninguno tenía el valor de hablar. Me dirigí a mi padre primero. Iquot, ¿le creíste a ella antes que a tu propio nieto sin hacer ni una sola pregunta? Iquot. Él miró a Hugo como si lo viera por primera vez, no como un niño que mete la pata, sino como alguien a quien le debía una disculpa enorme. Mi madre seguía sin decir palabra, mirando alternativamente a Lucía y al portátil, como esperando que la pantalla fallara y diera otra versión de los hechos. No les dejé escapar. Iquot, os doy una oportunidad, o devuelve cada euro o mañana a primera hora estoy en comisaría. Iquot. Eso hizo que Lucía reaccionara. Empezó a gritar que yo estaba exagerando, que intentaba arruinarle la vida por un malentendido. Dijo que pensaba devolverlo, que era algo temporal porque debía meses de alquiler y no quería molestar a nadie pidiendo ayuda. De verdad esperaba compasión. Miré directamente a mis padres y les pregunté, Iquot, ¿os dijo ella que Hugo estaba enseñando bolsas en el centro comercial? Iquot. No contestaron, pero lo vi en sus caras, se lo había inventado todo. Vio la tarjeta, pensó que podría gastar a lo grande, revender las cosas para sacar efectivo y cargarle el muerto a un chico de 16 años que confiaba en ella, y ellos se lo tragaron como si fuera el evangelio. Lucía me pidió hablar a solas en el pasillo y acepté solo porque quería oír qué nueva mentira se inventaría. En cuanto estuvimos fuera del alcance del oído de los demás, se acercó y me dijo que no era nada personal, que simplemente entró en pánico y no pensó que yo me daría cuenta tan pronto. Le pregunté dónde estaban las cosas y me dijo que la mayoría ya estaban vendidas, que tenía unos 1.500 euros en su cuenta que podía darme ya, pero que el resto llevaría tiempo. Le dije que no era suficiente, que tenía 72 horas para el importe total o iría a la policía con todo. Intentó abrazarme antes de que me fuera, pero no me moví. Esa noche me senté en la habitación de Hugo y le pregunté cómo estaba. No habló mucho, pero noté que algo dentro de él había cambiado. Una traición así de alguien a quien llamas Iquot, tía Lucía. Iquot, no se olvida rápido. Al día siguiente,
Ella me mandó 14 mensajes, la mayoría parrafadas largas, medias disculpas y promesas vagas de que estaba trabajando en ello. Incluso se ofreció a arreglar las cosas con Hugo directamente, pero le dije que ni se le ocurriera contactar con él hasta que yo lo dijera. Ella no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo mientras tanto, porque mientras ella buscaba dinero desesperadamente, yo contacté con alguien que no esperaba, alguien que le había comprado un MacBook por internet 3 días antes y tenía el recibo que ella, estúpidamente, le entregó con los datos parciales de mi tarjeta impresos abajo. Y resulta que ese comprador era abogado. Encontré su anuncio en Wallapop puramente por casualidad mientras rastreaba dónde habían ido a parar los aparatos. No esperaba encontrar nada, pensando que Lucía no sería tan tonta de dejar rastro digital, pero me equivoqué. Usó su nombre real y su móvil. No sé si fue exceso de confianza o pura torpeza, pero allí estaba, iQOO, MacBook Pro casi nuevo, comprado la semana pasada, con factura, 1.400 euros no negociables iQOO. Cuando hice clic en el perfil, seguía activo, así que le escribí directamente al comprador, me presenté y le expliqué la situación en términos calmados y factuales, sin amenazas ni dramas, solo la verdad. Le dije que creía que el portátil había sido comprado con una tarjeta robada y que tenía las pruebas. Me contestó a los 20 minutos diciendo que era abogado penalista desde hacía 13 años y que el anuncio también le había parecido sospechoso porque la mujer que lo vendía estaba muy nerviosa, pero como tenía la factura y parecía desesperada, lo compró porque el precio era bajo y pensó que simplemente necesitaba liquidez rápida, lo cual no es ilegal. Pero su nombre estaba en la factura y el mío también. Me mandó una foto y allí estaba, mi nombre y los últimos 4 dígitos de la tarjeta abajo, y luego el nombre de ella escrito a mano con un iQOO. Regalo de mi hermana iQOO. Me dijo profesionalmente que si quería seguir adelante con un caso de fraude, él estaba dispuesto a dar una declaración por escrito, devolver el dispositivo e incluso testificar. También mencionó algo que me hizo reflexionar. Si Lucía me había hecho esto a mí, podría habérselo hecho a otros, y se ofreció a hacer unas llamadas. No le dije nada a Lucía sobre él, esperé. Pasaron 2 días y ella me envió otro mensaje frenético diciendo que solo había reunido 2.000 euros y que necesitaba más tiempo porque estaba hablando con una amiga para un préstamo. La ignoré. Luego llamé a mis padres y les pedí vernos solo a ellos, sin Lucía, en una cafetería. Les puse todo sobre la mesa, el video, los recibos, los anuncios, el testimonio del abogado. Luego les hice una pregunta simple. iQOO, ¿todavía creéis que Hugo robó ese dinero? iQOO. Mi padre no respondió. Mi madre dijo que lo sentía, pero añadió que Lucía había estado bajo mucha presión últimamente. Esa frase casi me hace soltar una carcajada. Les dije que Lucía tenía 24 horas para devolver el dinero completo o presentaría cargos. No lo dije por drama, lo dije porque era verdad. Tenía una carpeta con pruebas físicas, declaraciones y registros digitales. Más tarde esa noche, el abogado me mandó otro mensaje. Había localizado a otros 2 compradores que le habían comprado dispositivos a Lucía. Uno tenía la factura y otro aún conservaba la caja con el número de serie, y ambos coincidían con mi tarjeta. Ya no era solo un robo, era un fraude organizado y rastreable. Ella pensó que yo no llegaría tan lejos, pero no tenía ni idea. Alrededor del mediodía llamé a Lucía por última vez, no cogió, imaginando que no era para saludar. Le envié un mensaje de texto. iQOO, faltan 3.000 euros. 3 artículos localizados. 2 compradores dispuestos a testificar. Tienes 6 horas. Ni un minuto más iQOO. No estaba bromeando. Tenía las capturas, los videos, los números de serie y el abogado estaba listo para escalar el asunto conmigo. La única que no respondía era Lucía, aunque sabía dónde estaba porque mi madre me dijo que estaba descansando en su casa. Después de todo, después de verla robar a su sobrino, la seguían dejando quedarse allí como si nada. Pero mis padres habían cambiado, ya no la defendían abiertamente. Mi padre bajó la mirada cuando mencioné la palabra iQOO, fraude iQOO, y mi madre se puso pálida cuando expliqué lo de la factura falsa de iQOO, regalo iQOO. Lo sabían, simplemente no sabían cómo gestionar que su hija hubiera traicionado a su propio sobrino de esa forma. A las 5:18 de la tarde recibí un mensaje, era una foto de un sobre con un cheque por valor de 3.000 euros. Sin disculpas, sin explicaciones, solo eso. Luego llegó otro mensaje, iQOO, estamos en paz. Por favor, no me arruines la vida iQOO. Me quedé mirando el móvil un minuto entero. iQOO, en paz iQOO.
Ella pensaba que esto nos hacía estar en paz después de acusar a un chico de 16 años de robo, dejar que sus abuelos lo humillaran y destrozar su confianza. Solo pagó porque la arrinconé contra la pared. No respondí. Cogí el sobre, fui al cuarto de Hugo y le dije que ella lo había devuelto todo, hasta el último euro. Me miró confuso, como si no estuviera seguro de si era real, y le pregunté si quería venir conmigo a devolverle el portátil al abogado y luego ir a por unas hamburguesas. Asentó con la cabeza, sin grandes reacciones, simplemente se puso la chaqueta y me siguió. Ahí supe que el daño que Lucía hizo no fue financiero, sino emocional, y eso tardaría mucho más en curarse, pero lo haríamos juntos. Mientras tanto, Lucía pensaba que la pesadilla había terminado, pero se equivocaba, porque 3 días después recibió una carta certificada de la agencia tributaria. Mi madre me llamó aterrorizada diciendo que Lucía había abierto la carta, se había quedado blanca y se había encerrado en el baño 2 horas. Ni siquiera fue la policía la primera en ir a por ella, fue Hacienda. Veréis, aquel abogado no era solo un tipo amable, era meticuloso. Cuando hablamos tras devolverle el portátil, me confesó que ya había informado de la transacción a la EAT, no por venganza, sino por protocolo profesional. Cualquier reventa sospechosa de grandes sumas con facturas de terceros bajo sospecha de fraude se revisa. Lucía había estado moviendo electrónica de alta gama por dinero en efectivo, miles de euros bajo cuerda, sin declarar nada y dejando rastro digital en todas partes. Su correo, su móvil, los anuncios y las facturas con mis datos. Y a Hacienda no le importa si estás desesperada o si fue algo de una sola vez. Si creen que hay un fraude de ingresos, especialmente con bienes de origen ilícito, te ponen en el radar. Lucía intentó camuflarlo diciendo a mis padres que era un malentendido con un préstamo, pero mi madre ya no se lo tragaba, no después de ver cómo fue capaz de tirar a un niño a los leones para salvarse ella. Luego llegó la llamada del segundo comprador, el del iPad, que resultó que sí había ido a la policía por su cuenta al darse cuenta de que el aparato era de procedencia dudosa. Lucía les dio tan mala espina al llegar tarde y exigir solo efectivo que no quisieron problemas. Así que ahora había 2 frentes abiertos, uno fiscal y uno penal. Yo ni siquiera había puesto mi denuncia todavía, pero no me hizo falta. Lucía cavó su propio hoyo palada a palada. La última vez que la vi fue 2 semanas después. Apareció en mi puerta sin avisar, con gafas de sol y sudadera con capucha, como si alguien la estuviera vigilando. Hugo estaba con unos amigos, así que la dejé entrar. No lloró ni gritó, solo me hizo una pregunta. ¿Y Kuot? ¿Vas a denunciar? ¿Y Kuot? Le dije que aún no lo había decidido. Me preguntó si podía hacer algo para arreglarlo y le dije que ya lo había hecho todo. Le había enseñado a mi hijo exactamente qué clase de persona era ella. Cerré la puerta. No sé qué acabará haciendo Hacienda o si la policía llegará a más, no he presionado el tema. Recuperé el dinero y, lo más importante, Hugo sabe que yo le creí y que luché por él. Le demostré que aunque la gente mienta y retuerza la realidad, los hechos y la confianza importan. En cuanto a Lucía, desapareció de las redes sociales y se fue de casa de mis padres. He oído que está durmiendo en sofás de amigos y buscando trabajo, pero en España la gente habla y a las empresas no les gusta que tu nombre aparezca vinculado a informes de fraude. Las acciones tienen consecuencias, y finalmente aprendió que hay cosas que no se pueden borrar con un cheque. End quote.